Oremos. Padre Celestial, quiero darte gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir la Biblia hoy y fuera de esta conferencia para mirar la identidad que tenemos en Cristo. Señor, quiero orar para que las palabras compartidas nos ayuden a enderezar nuestra mente y la forma en la que pensamos sobre la identidad. Así que, Señor, quiero encomendarte estos próximos minutos y pedirte ayuda para que el contenido se comunique con claridad y sea una bendición para todos los que nos escuchen. Señor, queremos que seas glorificado y que todos sepan lo grande que eres. Así que oro que nos ayudes en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la identidad? Yo busqué identidad en Google porque cuando quieres saber la definición de algo, simplemente lo buscas en Google. Y cuando busqué identidad en Google, la definición que apareció es esta: el hecho de ser quien o lo que una persona es. Diré eso de nuevo. La identidad es el hecho de ser quién o lo que una persona es. Otra definición dice las características distintivas o la personalidad de un individuo. Las características distintivas o la personalidad del individuo. Si investigas qué da forma a la identidad, qué le da un sentido del yo a un individuo, descubrirás que son cosas como la sociedad, sus círculos sociales, amigos, familia, raza, etnia, cultura, lenguaje, experiencias de vida, religión. Todos estos factores producen la forma en que te ves a ti mismo. En pocas palabras, ¿quién soy yo? Si te preguntaras la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cómo responderías? Tal vez dirías algo como, soy de Texas. O tal vez dirías, soy estadounidense. Tal vez dirías, soy deportista. Porque tus experiencias de vida han sido en la cancha. Tal vez dirías, soy el chico inteligente del grupo. Estas son las características, las cosas distintivas de tu vida, tu personalidad, lo que da forma a cómo te ves a ti mismo. Dicho de otro modo, esto constituye tu sentido estable del yo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi sentido estable del yo? Um, Tengo un amigo, se llama Stan, y construyó una empresa muy enorme en Texas. Y llegó un momento de transición de la empresa y entonces él contrató a un director general para que dirigiera su empresa. Y le pregunté, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y esperaba que dijera que había sido genial, que había rentado la empresa y ahora podía ir a pescar, a cazar y jubilarme, pero me dijo que había sido terrible. Le dije, ¿terrible? ¿Por qué fue terrible? Y nunca olvidaré lo que dijo. Me dijo, no me había dado cuenta cuánto de lo de mi identidad estaba ligado a lo que hago en lugar de quién soy. ¿Y tú? ¿Tu identidad está ligada a lo que haces? ¿Un universitario? ¿Un estudiante de bachillerato? ¿Una mamá? ¿Un profesional? ¿O acaso tu sentido del yo está profundamente ligado a quién eres? ¿Es tu rendimiento o es lo que eres? Hoy quiero hablar de lo que creo que es el aspecto más importante de tu identidad. Así que abre tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El título de esta conferencia virtual en la que estás participando es Identidad en Cristo. Así que quiero mostrarte de dónde viene esa frase en Cristo y hablar de la identidad a partir de este pasaje. Y espero que sea útil para ti, para que puedas evaluar tu firme sentido de ti mismo, las características personales que te definen y tu personalidad en la forma en que te ves a ti mismo. Así que empecemos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que la audiencia a la que el apóstol Pablo le está escribiendo aquí en Éfeso es Pablo y su audiencia. Dice, tenemos bendiciones espirituales, no bendiciones materiales, físicas, sino bendiciones espirituales, y las tenemos en Cristo.
Y cuando él usa la frase en Cristo es casi como una ubicación. Piensa en, estamos en la iglesia, estamos en la ciudad de Lubbock. Esas son ubicaciones. Así que él dice que estas bendiciones espirituales que tenemos están en Cristo. Las tenemos en la persona de Cristo. Eso es bastante abstracto, pensar que tenemos bendiciones espirituales en Cristo. Sigamos leyendo el pasaje y veamos cómo y lo que son. En el versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Ahora, veamos esa frase de nuevo, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y eso es excepcional, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dije que esto es realmente excepcional y piensa en eso. Él nos escogió para que fuéramos santos. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo se utiliza en el Antiguo Testamento en el tabernáculo para hablar de los utensilios del tabernáculo, utensilios como platos y tenedores, y había dos tipos de utensilios, los santos y los inmundos. Y entonces, si es santo, está limpio, está listo para ser usado. Pero si dejas caer ese plato o utensilio al suelo y entra en contacto con la suciedad, queda contaminado. Y eso nos ayuda a pensar en la definición de santo. Pero lo extraordinario de este pasaje es que dice que Dios escogió estas personas de Efesios, para que fueran santas y sin culpa ante Dios en amor. Eso es impresionante. Que si pensaras en ti mismo como un plato, que pudieras estar sin culpa. ¿Alguna vez has visto tu vida como irreprochable, sin haber hecho nada malo o incorrecto o cosas que fueran ofensivas ante Dios? Y dice que estas personas en Cristo podrían ser santas e irreprochables ante Dios. Digo, es difícil incluso imaginar eso. Cuando piensas en Dios y la palabra santo en la Biblia se usa para hablar de Dios. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es tan perfecto y tan limpio, nunca habiendo hecho nada malo, que ellos repiten la palabra santo 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pensar que puede tomar gente como nosotros. Y yo no puedo hablar por ti, pero puedo hablar de mí mismo. Bien, yo he metido la pata millones de veces y pensar que yo puedo estar sin culpa ante Dios en esta posición en Cristo. Si esa fuera mi identidad, eso es asombroso. ¿Cómo eso puede ser verdad? Sigamos en el texto. El versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Aquí dice que Dios ha adoptado a estas personas como hijos suyos. Ahora, casi todos estamos familiarizados con el concepto de adopción. La adopción es, yo personalmente tengo 5 hijos y son míos, vinieron de mí, mi esposa y yo los hicimos, son nuestros hijos biológicos. Pero luego tenemos este otro chico que vive en la casa de atrás y no es nuestro hijo biológico, a menudo lo llamamos nuestro hijo adoptivo porque es de otra familia, pero lo acogimos y lo trajimos a nuestra familia. Así que es como nuestro hijo adoptivo. Y eso es lo que dice el texto, que Dios hizo con estas personas que estaban en Cristo. Las adoptó para sí mismo por medio de Jesucristo. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Así que cuando Dios está caminando a través de, y piensa esto como una analogía, y las analogías tienen límites, no es analogía perfecta, pero es como si Dios entrara al orfanato de este mundo y todos ustedes fueran como huérfanos en el suelo y no supieran lo que están haciendo y estuvieran sucios y manchados y estropeados, niños terribles, como probablemente lo son, y Dios se acercara y te agarrara y dijera, sí, ese de aquí, voy a adoptar a este. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que en mi versión dice gratuitamente nos ha hecho aceptos en el amado. Tu versión puede decir que te ha impartido
en el amado o te favoreció en el amado. Algunas versiones dicen bendecido y todo es la misma idea, que cuando el Dios del cielo bajó y él tomó a este niño y dijo, este se va a convertir en mi hijo adoptivo, ese es el niño bendecido, ese es el niño favorecido. Me encanta la forma en la que mi versión dice aceptos en el amado. ¿Y qué pasa con tu identidad? Cuando piensas en ti mismo, ¿piensas en ti como alguien aceptado por Dios? ¿Piensas en ti como alguien rechazado por Dios? Estas personas que han sido adoptadas son aceptadas en el amado. Ahora, volvemos a esa frase, en el amado, en Cristo, en Él. Así que estos niños, Dios los tomó para sí y los aceptó. Y eso es algo asombroso, que un Dios santo los acepte y los llame aceptados, agraciados, favorecidos, apreciados, amados, pero solo en Cristo, solo en el amado. Sigamos viendo el texto. En el versículo 7 dice, en Él, de nuevo, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Cómo pueden ser aceptados? ¿Cómo pueden ser santos? ¿Cómo pueden no tener mancha? ¿Cómo pueden los que están en Cristo no tener mancha? Es porque en el versículo 7 dice, en Cristo Dios dijo que perdonaría sus pecados. Wow. Por si acaso no tienes la misma definición de pecado que yo, pecado es cualquier cosa que hayamos hecho que haya ofendido a Dios, cualquier cosa contraria al carácter de Dios, a su persona, al estándar que Él tiene. Cualquier cosa que hagamos contraria a Él, eso se llama pecado en la Biblia. Y dice que Dios, porque es misericordioso y bondadoso, cuando los tomó y los adoptó en su familia, dijo, voy a perdonar tus pecados. No voy a contar tus pecados en tu contra. Así que cuando dice bienaventurados son aquellos que tienen esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, tal vez la mayor de todas las bendiciones espirituales es que Dios está dispuesto y es capaz de perdonar las cosas malas que has hecho. Y tú sabes las cosas malas que has hecho, sabes las cosas que pesan en tu conciencia, que te sientes mal cada vez que las haces. Para aquellos que están en Cristo, Dios perdona sus pecados, los hace santos y sin mancha. Ese es un milagro, así como abrir el mar rojo, es espectacular. Luego, si vas al versículo 11, dice, también en Él hemos obtenido herencia. En Cristo hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así que la última cosa y el punto de estar en Cristo y la identidad, dice, no solo te tomó del montón de basura de este mundo y te adoptó para sí, te lavó, te limpió, perdonando todos tus pecados. No solo te dio un lugar en su familia donde eres aceptado y amado, sino que dice en el versículo 11, en Él también hemos obtenido herencia. En herencia es dada al Hijo, es dada al primogénito y dice, este es tu futuro. Lo que le pertenece al Padre se le da como una herencia al Hijo. Así que no solo tienes tus pecados perdonados en esta vida si estás en Cristo, sino que tienes también un futuro en el cielo con Dios para siempre. Estar en Cristo es la mejor identidad de la que jamás hayas podido hablar. Y te pregunto esta pregunta, ¿es esta tu identidad? Si te hubiera preguntado hace una hora cuál es tu identidad, sería fácil decir, oh, mi identidad es, soy un hombre blanco americano de mediana edad que habla inglés, que tiene un trabajo.
Esas son cosas externas. Son fáciles de evaluar. Soy de India, soy esto, soy aquello. Lo que realmente es difícil es sumergirte en tu alma, en la parte espiritual de tu ser y decir, ¿cómo estoy con Dios en este momento? ¿Estoy en esta ubicación en Cristo? Cuando Dios mira desde el cielo y me mira, dice, Brady está en Cristo, dice que tú estás en Cristo, eres una persona cuyo pecado ha sido lavado, perdonada, que ha sido acercada a Dios y aceptada por Él. Si te hubiera preguntado hace una hora o hace 30 minutos cuál es tu identidad, habría gritado con alegría tu corazón, mi identidad es que soy amado por Dios. Porque eso es estar en Cristo. Esa es la característica distintiva de tu persona. Sentido estable del yo. Si conoces al Señor, soy amado por el Dios Altísimo. Me ha dado una herencia en el cielo, me ha dado alegría en el presente. Esa es mi identidad. ¿Es esa tu identidad hoy? Bueno, no siempre fue la identidad de esas personas en Éfeso. Vayamos al capítulo 2 de Efesios y leamos sobre ellos antes de esta experiencia que tuvieron. Creo que será muy útil ver quiénes eran estas personas porque puedo identificarme profundamente con quiénes eran estas personas. Dice el capítulo 2, versículo 1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso es abstracto, ¿cierto? Porque dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Ahora, delitos y pecados son acciones, pero dice que estaban muertos. Pero ¿cómo puede alguien muerto, si estuviera hablando de muerte física, hacer estas cosas? Pues no puede, porque no está hablando de muerte física. Dice, ustedes estaban muertos, es decir, Dios estaba aquí, la fuente de vida, y ustedes estaban aquí. No tenían vida, estaban separados de Dios porque el pecado y los delitos estaban muertos, alejados de Dios, separados de un Dios santo. Así eran estas personas y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cuál era su identidad? Estas personas en Efesios, antes de estar en Cristo, tal vez tengas una lista de todas las cosas en Cristo que te di el capítulo 1. Ahora empieza otra lista de lo que es no estar en Cristo. El primero sería muertos en delitos y pecados. Leamos el versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Caminaron conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Wow! Los que están en Cristo de este lado viven santos y sin mancha ante Dios, al menos en su posición, no siempre en su práctica. Pero estos, antes de estar en Cristo, andaban según el mundo, vivían según el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Eso significa que vivían según. Puedes vivir según Dios o puedes vivir según otro espíritu que trae desobediencia. Comúnmente les llamamos Satanás. Y vivir de esta manera lleva una vida de desobediencia a los mandamientos de Dios. Y así es como vivían. Vivían en desobediencia. Leamos el versículo 3. Entre ellos, no los hijos de Dios, sino los de desobediencia, también nosotros teníamos en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Cuán contrario es esto a ser santo y sin mancha. Vivían cumpliendo los deseos de su carne todos los días y todo el día. Todo lo que su mente se le ocurriera que era malo y perverso y la lujuria de los deseos de su carne. Pero esas cosas eran las que vivían estas personas. Eso es lo que buscaban. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice el versículo que eran por naturaleza hijos de ira, ira. Así que en este lado están los hijos de Dios adoptados en su familia.
Pero en este lado están los hijos de la ira, porque sus vidas se dedicaban a la desobediencia, a los deseos de su mente, y no les importaba en absoluto lo que Dios y lo que Dios quería para sus vidas. Así que dice que eran los hijos de la ira. La ira de Dios está sobre ellos. Esa era la identidad de los efesios. ¿Es esa tu identidad? Creo que cada uno de nosotros tiene que mirar en su vida, en su corazón y decir, ¿es mi identidad la de un hijo de Dios en Cristo? ¿O es mi identidad la de un hijo de ira viviendo en su desobediencia? Ahora, mientras hablo contigo hoy, creo que probablemente haya varios tipos de personas escuchando estos mensajes en los Estados Unidos. Estoy seguro de ello. El primer tipo son aquellos que tienen 100% de certeza que conocen a Dios, conocen a Jesucristo, son perdonados, son hijos de Dios, adoptados en su familia y están 100% seguros y sus vidas reflejan ese hecho. Creo que otro tipo de personas que escuchan este mensaje son los que acabo de escribir, como eran los efesios antes de venir a Dios a través de Cristo, hijos de ira, sabiendo que viven en pecado, desobediencia a Dios, odiando a Dios. Su ira está sobre ellos. Creo que hay un tercer tipo de personas que escuchan este mensaje hoy. Y creo que estas personas tienen una crisis de identidad. Porque si estás en el primer grupo, conoces tu identidad, sabes cómo estás con Dios. Pero si estás en el segundo grupo, conoces tu identidad en contra de Dios. Pero si estás en este tercer grupo, creo que tienes una crisis de identidad. Tal vez creciste en una familia cristiana, tal vez has recibido la enseñanza bíblica toda tu vida y piensas, tal vez estoy en este grupo, tal vez soy un hijo de Dios, tal vez estoy en Cristo, pero no estoy seguro. ¿Es la fe de mis padres o es mi fe? Tal vez soy un hijo de ira y tienes una crisis de identidad y realmente no sabes quién eres. ¿Cuáles son las características que definen tu vida? ¿Cuál es tu sentido estable del yo? Tal vez no lo sabes. Si estás en alguno de estos dos últimos grupos, quiero darte una palabra de aliento a partir de Efesios. Hay muchos aspectos de tu identidad que no puedes cambiar. Uno de los escritores de la Biblia dice, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? La respuesta es no. ¿Y puedo cambiar el color de mi piel? No. Algunos aspectos de mi identidad son fijos. Nací en Estados Unidos. No puedo volver atrás y cambiar eso. No lo puedo cambiar, ya pasó. No puedo cambiar quién soy. Pero tu identidad espiritual es una de las cosas que puedes cambiar. ¿Cómo cambias tu identidad espiritual? Vuelve otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 12. En Efesios 1, versículo 12 dice, aquí paramos antes, que deberíamos ser para alabanza de su gloria, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. En Él también ustedes creyeron. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. Ahora, ¿en quién creyeron? Ahora, hay mucho aquí que tenemos que explicar. Los efesios estaban en el campo contrario a Dios, pero dice que la palabra de la verdad vino a ellos. Ellos creyeron en esa palabra de la verdad, confiaron en esa palabra de verdad y pasaron de una identidad en contra de Dios a una identidad en Cristo. Y todos los beneficios y bendiciones espirituales que nos conlleva estar en Cristo son ahora de ellos, porque pasaron de la oscuridad a la luz a través de Cristo. Entonces, ¿cómo cambias tu identidad? En primer lugar, tú tienes que no confiar en ti mismo. Estas personas confiaron en Cristo. ¿En qué confiaron? Busca, si estás en Efesios, ve al capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por tus obras. No es como que tú puedes reunir suficiente energía personal y santidad y bondad en tu vida para cambiar tu identidad de lo malo a tener una identidad
en Cristo, santo y sin mancha. Efesios 2:8 dice que no puedes hacer ese cambio por ti mismo. Tienes que confiar en alguien más que haga ese cambio por ti en tu vida. ¿Quién? Continuemos en el capítulo 2 y vamos al bajo el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Estas personas en este grupo en contra de Dios no tienen paz porque ellos saben que son enemigos de Dios. No hay paz. Pero dice que Jesús es nuestra paz porque Él puede hacernos pasar de enemigos de Dios a hijos amados y aceptados por Dios a través de Jesús. Él es nuestra paz. Como dice el versículo 16, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y en el 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. ¿Cómo por la cruz? Porque Dios mira hacia abajo y ve toda esta gente que es malvada, que está apartada de Él, pero el corazón amoroso de Dios dice, quiero que sean mis hijos, pero tengo que lidiar con su desobediencia, con su pecado. Dios tiene un plan desde la eternidad pasada. Enviaré a mi Hijo perfecto. Él irá a la cruz, su muerte pagará por su pecado. La paga del pecado tiene que ser la muerte. Su muerte puede pagar por todos sus pecados. Él es así de perfecto y puede cambiarlos si confían en esa muerte en la cruz. Pueden pasar del grupo en contra de Dios a ser sus hijos amados y aceptados. Eso es lo que se llama el Evangelio. Que Dios es poderoso para todas las personas que están escuchando. Si estás en el segundo campo, donde no conoces a Dios y solo sabes que tu vida está llena de desobediencia y pecado, o si estás en el grupo que tiene una crisis de identidad, sabes realmente quién eres. La cruz, la muerte de Jesús en la cruz, es capaz de tomar ambos grupos y convertirlos en sus hijos amados y adoptados. Habiendo escuchado todo esto, te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Conoces tu identidad? ¿Tu identidad espiritual? No tu círculo social, no tu familia, no tus amigos, tu raza, etnia, cultura, no tu orientación sexual, nada de eso. ¿Sabes cómo estás con Dios? Estás en Cristo. Quiero orar por todos los que van a ver esto con sus iglesias, con sus grupos de jóvenes. Porque si no sabes cuál es tu identidad, hoy es el día para resolverlo. Y quizás por eso es que Dios te ha traído hoy a esta conferencia, para descubrir tu identidad, para que pueda ser sellada en el cielo para siempre como una herencia eterna, para que ese bendito estado de paz con Dios pueda pertenecerte. Así que quiero orar para que después de este mensaje, cuando nos dividamos en grupos, realmente hagas cuentas con Dios, especialmente aquellos que tienen la crisis de identidad y no lo saben, y aquellos que saben que están viviendo en contra de Dios. Oremos. Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra. Es muy hermosa y nos encanta la verdad que hay en ella. Señor, quiero orar por cada persona que vea este mensaje en todo el país y en otros lugares, para que antes de hablar de nuestra identidad en el trabajo, antes de que hablemos de cualquier otro aspecto de nuestra identidad, resolvamos primero nuestra identidad, si estoy en Cristo o no. Así que, Señor, oro por tu gracia sobre los líderes, sobre los estudiantes, sobre todos los que están viendo. Señor, que convenzas los corazones y los atraigas a tu santo y maravilloso ser, para que cada persona pueda disfrutar de la bendición de estar en Cristo hoy. Señor, quiero darte gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.